Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado que no oímos llorar a un niño en la plataforma? Vamos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Hasta el versículo 17 voy a leer en este momento y luego leemos Santiago 4:7. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Vamos a continuar con esta serie de enseñanza, el enemigo invisible, y hoy vamos a ver el tema nuestro arsenal espiritual. Nuestro arsenal espiritual. Aleluya, nuestro arsenal espiritual. Siempre que tenemos reuniones como estas, siempre que estamos en un servicio, cuando hemos alabado, cuando hemos adorado al Señor, porque tú sabes, uno viene a lo que nos referimos al edificio, decimos voy a la iglesia, porque podemos decir voy a la casa de Dios, aunque espiritualmente hablando, cada uno de nosotros somos casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada uno de nosotros somos casa de Dios. Pero cuando uno viene a la casa de Dios, uno viene para recibir revelación, uno viene para recibir entendimiento, uno viene para estar capacitados. Si cada uno de nosotros prestamos atención a los versículos que leímos, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo varias veces habla la palabra resistir y estar firmes. En Santiago capítulo 4, vamos a regresar ahorita a Efesios, pero vamos a Santiago capítulo 4 en el versículo 7. Santiago 4:7. Dice, pues Él da mayor gracia. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir mayor gracia? Dios puede dar mayor gracia. Amén. Amén. Pues Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Repite esa palabra conmigo, resiste. Porque más adelante vemos que Dios nos dice que usemos nosotros también esa misma palabra. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 7 dice, pues, por tanto, esa palabra por tanto tiene una conexión con lo que nos acaba de decir. Dice, por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Mira lo que dice la palabra. La palabra primero nos dice que Dios resiste a los soberbios. Amén. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ya les he explicado muchas veces lo que es humildad. Humildad es una actitud, es una acción personal. Dice, y el versículo 7 dice, someteos a Dios,
Resistid pues al diablo. Dice que al diablo hay que resistirlo. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. No sé cuántos se alegran por eso. Aquí la Biblia me dice cómo yo puedo hacer huir al diablo. No está diciendo y los demonios huirán. Dice el diablo huirá de vosotros. Es decir, que va a llegar un momento en que las tinieblas van a decir: no podemos usar una estrategia con esta persona, no podemos hacer esto porque esta persona está sometida al Señor y está resistiendo. Y aquí vamos a ver más adelante que la palabra resistir, o sea, no constituye necesariamente el aguantar. Aquí resistiendo, no estás aguantando, porque la palabra nos instruye y la clave es resistir. ¿Cómo resistimos al enemigo? Resistimos al enemigo a través de confesiones valientes. Amén. A través de confesiones valientes. Cuando tú ves una noticia que de pronto te quiere causar temor, resiste. Resiste al diablo y dice: a mí no me toca. Y cualquier cosa que quiera tocar y quiera entrar a mi cuerpo, la Biblia dice que la unción de Dios está ahí presente y la unción pudre el yugo del asirio. Eso es lo que la palabra dice. Entonces resistir no es aguantar. Resistir tiene que ver con confesiones valientes, declarando la palabra de Dios sobre nuestra vida y en nuestro entorno. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los efesios, prácticamente les está diciendo que las tinieblas no son ningún factor dominante, no son ese elemento dominante, no son algo que nos va a condicionar a nosotros, no se aplica a nosotros. Someterse tiene que ver con estar o llegar o estar inclinado y dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otro, en este caso Dios. Someterse tiene que ver con caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Someterse no es estoy sometido. Eso no es someterse. Someterse tiene que ver caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Nada más y nada menos que eso. El sometimiento es notorio porque es una inclinación hacia algo. Cuando yo me estoy sometiendo a Dios, significa que estoy inclinando mi vida hacia el Señor y comienzo a hacer confesiones valientes declarando la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra que resistamos. Resistir tiene que ver, lo primero de esa palabra tiene que ver con ser hostil hacia, estar en contra de, oponerse. A veces lamentablemente hay personas que resisten contra otros, se resisten contra sus hermanos, la agarran contra sus hermanos, y la Biblia dice resistid al diablo, no dice resistid a tu hermano o hermana. Resistid. No se trata de quedarnos sin hacer nada, no se trata de aguantar. Lamentablemente, como les acabo de decir, hay personas que aplican este principio con sus semejantes en vez de ir en contra de las tinieblas. Resisten, son hostiles hacia, están en contra de, se oponen, expresan oposición. Hemos visto claramente que la palabra nos ha enseñado que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha no es contra seres humanos. Pero nosotros debemos de entender cómo las tinieblas trabajan. Recuerden, yo quiero que le presten atención a estas palabras que estoy diciendo porque son claves, ¿no? El someterse tiene que ver con inclinarse hacia algo. En este caso de lo que estamos hablando es caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Amén. Nada más, nada menos. Es caminar bajo los principios de la palabra
de Dios. Caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Hay personas que tratan de jugar con las escrituras. Se me hace ridículo, se me hace algo ridículo cuando un político usa un versículo bíblico para tratar de manipular y no saben absolutamente nada de Biblia. ¿Por qué yo no me pongo a discutir de pronto con una persona, con un ingeniero? Porque sabe de ingeniería. A menos que yo haga la investigación correcta de aquello. Pero someterse es vivir bajo los principios de la palabra de Dios. La palabra dice que Él da mayor gracia, que Dios resiste al soberbio, pero Dios da mayor gracia al humilde. El humilde es aquella persona que reconoce su necesidad de Dios. La persona que dice, Dios es mi ayudador, Dios es el que me va a ayudar, Dios es el que me va a sacar adelante, Dios es el que me va a levantar, Dios es el que va a hacer cosas poderosas a favor mío. Amén. Uno se está sometiendo a Dios, uno está siendo humilde, uno se está inclinando hacia Dios, hacia los principios de su palabra. Recuerden que hemos aprendido en los días miércoles sobre el enfoque y aprendimos algo bien importante, que la palabra dice, soy más sabio que los maestros porque medito en tu palabra. Soy más sabio que los ancianos porque medito en tu palabra. Someterse es eso, caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Luego les dije la palabra resistir. Resistir tiene que ver con ser hostil hacia, estar en contra, de oponerse. Pero la Biblia dice que, recuerden, cuando Dios ocupa la palabra resistir, solo lo usa contra los soberbios. Hay que tener mucho cuidado con la soberbia, porque la soberbia es algo que ni Dios la aguanta. La resiste. Es hostil hacia esa actitud. Uno tiene que aprender a diferenciar del individuo y las acciones del individuo. Resistir. Dice que resistamos al diablo. Y si lo resistimos, la Biblia garantiza que Él huirá de nosotros. De que Él huirá de nosotros. No hay que decir, no, ora ti, ese está endemoniado, ora tú, porque yo no quiero. Y mientras están orando por el demoniado, otros están escondidos en otro cuarto. Resistid. Una confesión es una declaración que uno hace de lo que sabe sobre algo, en el caso de la palabra de Dios. Y la carta de los Efesios tiene un alto contenido teológico, está llena de instrucción y revelación del plan eterno de Dios. Y es ahí donde el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y cuando el apóstol está dando instrucción sobre la armadura de Dios, él nos da la pauta para vivir una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa? ¿Cuántos quieren caminar en victoria? ¿Qué es lo que necesitamos para caminar en victoria? ¿Qué es lo que se necesita para tener victoria? Una batalla, un reto, un conflicto, un obstáculo, una circunstancia adversa, donde uno entiende de que Dios le ha dado a uno la armadura de Dios. Y quiero en este momento darles una introducción, porque ahora después podemos hablar sobre cada uno de estos elementos, ya que me tomé 2 domingos para hablarles sobre el arma de la verdad en la iglesia y el arma de la verdad en el individuo. Yo te aconsejo que vayas nuevamente a ver esas enseñanzas, que tomes nota, que tengas una actitud humilde, que entiendas, porque la verdad puede estar en la iglesia, pero no necesariamente en el individuo. Por eso es que la verdad de Dios en la iglesia, la verdad de Dios en el individuo. ¿Y cómo sabemos que nos estamos sometiendo a Dios? Porque estamos viviendo bajo los principios que dice su palabra. Cuando el apóstol Pablo está hablando de la armadura de Dios,
la armadura de Dios tiene que ver con acciones personales. Acciones personales. Diga conmigo, acciones personales. Yo no sé cuántos de ustedes han disparado un arma, una pistola, un rifle de alto calibre. No sé cuántos lo han hecho. Yo quiero que sepan que a mí eso me gusta mucho. Por eso es que estoy a favor del Second Amendment. I have the liberty and the freedom to arm myself. Tengo la libertad de armarme. Nothing is gonna happen, but just in case. En el libro de Nehemías trabajaban con herramienta de trabajo en una mano y con la arma de defensa en la otra. Ya se asustaron algunos. No se preocupe, no tengo ninguna de esas cosas en mi oficina. Oh, sí tengo, ¿no? Lo que tengo es un arco de las Amazonas con flechas. ¿Verdad? Pues si alguien... Les menciono esto porque la primera vez que, digamos, una persona va a disparar y tiene la experiencia de disparar con un arma, porque el arma es una herramienta, ¿no? No significa que uno tiene un arma y ya estuvo, es un loco, es una, qué sé yo, una desquiciado o algo que está mal de la cabeza, o de pronto si uno tiene arma se le pone la piel blanca. Nada de eso. No, que el arma es un instrumento. En todas las casas de ustedes hay cuchillos. Eso no significa que matan encina. Son armas, son herramientas. Pero esto pasa la primera vez que una persona va a disparar con una pistola, digamos, una 9 milímetros automática. Y de pronto que la persona agarra la pistola y entonces el que le está instruyendo, ¿y cómo? ¿Y cómo le dice? No, pues cárguela. ¿Y cómo se carga? No, pues mire, de esta manera. ¿Y cómo estoy? ¿Y dónde está el seguro? ¿Dónde está el seguro? Y de pronto la persona que no tiene experiencia con arma, de pronto tiene el arma. ¿Y cómo se carga? Y apunta hasta los que están ahí. Y todo el mundo para abajo, ¿no? La razón de eso es porque hay personas que en la ignorancia que tienen tratan de usar la armadura de Dios contra sus semejantes. Y la armadura de Dios nunca fue dada para trabajar contra los semejantes. Nunca. Nunca. Entonces es una acción personal donde uno tiene que aprender a cómo usar esa arma. Porque igual una persona puede tener un arma, pero si no sabe cómo usarla en el momento de que tiene que disparar o algo, no va a saber cómo. No va a saber cómo usarla. Lo mismo es con la armadura de Dios. Mucho creyente, ahí está la armadura de Dios. La armadura de Dios son acciones personales. ¿A qué me refiero con acciones personales? Me refiero a que nosotros somos los que tomamos la decisión de usarla y ponérnosla. La armadura de Dios no se la pone uno porque diga en el nombre de Jesús tengo la armadura de Dios. Ya. No trabaja de esa manera. O que uno cuando está orando diga me pongo el escudo, me pongo la coraza, me pongo dirían en El Salvador, el cincho. No trabaja de esa manera. Son acciones, noten ustedes, regresemos al libro de Efesios y miremos qué es lo que el apóstol está hablando en cuanto a eso. El apóstol nos dice que la armadura de Dios, cuando él habla de esto, consta prácticamente de 6 elementos. Ceñidos con la verdad. Ya cuando hable con este elemento voy a decir algunas cosas breves. No hoy, eso será el otro domingo, porque ya hemos dedicado 2 domingos a el arma de la verdad en la iglesia y el arma de la verdad en el individuo. Entonces son 6 elementos. Ceñidos con la verdad, que es el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Son 6 elementos que tiene la armadura de Dios.
Por eso es que, ¿se recuerdan cómo le dije que se titulaba este tema? No, recuerden, el enemigo invisible es la serie. Nuestro enemigo espiritual. Vamos a ver, vamos a hacer una subasta, a ver quién tiene el... ¿Cómo? Nuestro arsenal espiritual. ¿Qué es un arsenal? Es el lugar donde tienes armas. Por eso es que le menciono esto de las armas, para que se haga más como real la cosa. Estas armas son armas de alto calibre. La primera vez que una persona dispara una arma de alto calibre, especialmente un rifle de alto calibre, se asusta. Pero estas son armas que Dios nos ha dado. Y esto es lo que Dios ha designado, porque en el libro de Efesios, recuerden, el apóstol Pablo está dando instrucción y revelación del plan eterno de Dios. Es ahí en el libro de Efesios donde dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Es ahí donde nos dice de lo que Dios es poderoso. Pero el apóstol está hablando de varias cosas, va dando instrucción, y el versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el versículo 11: revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las acechanzas del diablo. Entonces ahí nos está diciendo cómo podemos tener victoria ante ataques, cómo podemos tener victoria ante situaciones en la vida. Él nos está diciendo que nos revistamos con toda la armadura de Dios, no solamente una parte, toda la armadura de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ir a jugar paintball. Recuerdo cuando nosotros íbamos con nuestros hijos, y la primera experiencia que yo tuve, los morados me duraron casi mes y medio. Y dije yo: no, la próxima vez yo voy armado. Ya las próximas veces ya me había comprado una especie de camiseta de manga larga, pero con pads aquí en la espalda. Luego me compré algo para cubrirme el cuello, porque una vez me dieron en el cuello un gran pelotazo aquí. Mis hijos, como estábamos jugando, dijeron: ahorita vamos a aprovechar. Y podía ver los que iban con nosotros y no llevaban nada, pura camiseta. Y esa persona quedaba. Entonces uno tiene que saber que la armadura es importante. Yo quiero que sepan, amados hermanos y hermanas, de que la armadura de Dios no es para algunos. La instrucción no es de que algunos la tomen. Esto es para hombres, para mujeres, para familias, para matrimonios, para jóvenes. La armadura de Dios es para todo creyente. Uno tiene que aprender cómo la armadura de Dios trabaja. Porque les recuerdo una vez más que espiritualidad, la verdadera espiritualidad, tiene que ver vivir bajo el control del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa vivir bajo el control del Espíritu Santo? Que se evidencia el fruto del Espíritu, la madurez, el crecimiento en santidad de esa persona y la manifestación del carácter de Cristo en esa persona. Cada vez que estamos súper enojados y perdemos el control, no estamos demostrando el carácter de Cristo. Cada vez que estamos ofendidos, no estamos demostrando el carácter de Cristo. Y esa instrucción que encontramos en la palabra respecto a este tema, respecto a esto, debemos de fortalecernos en el Señor. Nuevamente, noten ustedes que casi todas las cosas, es más, todas las cosas que el apóstol Pablo menciona en ese capítulo 6, tienen que ver con acciones personales. Uno decide abrazar la verdad. La verdad es algo que abrazas. Uno decide ser impactado por la verdad. Uno decide entender lo que es la coraza de justicia. Este tiempo que tuvimos de alabanza, de adoración, un tiempo poderoso, un tiempo maravilloso. Entender, Abraham estaba diciendo en un momento, decir que nosotros comprendiéramos que en Cristo no hay condenación. La coraza de justicia, la coraza de justicia que cubre tu corazón.
Es el arma que Dios nos ha dado. El evangelio de la paz. La palabra nos dice que nosotros tenemos que tener acciones personales con el evangelio de la paz. Tenemos que compartir el evangelio, traer en paz a las personas y entender lo que la palabra dice acerca de esto. El escudo de la fe. Cuando el apóstol Pablo habla del escudo de la fe, yo lo voy a explicar más en detalle más adelante, pero él ahí menciona claramente que con el escudo de la fe podemos apagar los dardos de fuego encendidos del maligno. Es el escudo de la fe que apaga eso. No es un balde de agua que uno tira cuando está orando. Es el escudo de la fe, con el que podréis, dice, apagar todos los dardos encendidos del enemigo. No algunos, todos los dardos encendidos. Dice que también nos pongamos el yelmo de la salvación que protege la cabeza, los pensamientos. Por eso es que la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que tenemos la capacidad de discernir, entender, procesar de acuerdo a como el Señor quiere que lo hagamos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note que esa armadura de Dios tiene elementos de defensa y tiene elementos de ataque. El apóstol dice: fortaleceos en el Señor. Fortalecerse es una acción personal. Amén. Es una acción personal. Son acciones personales. Con toda situación, con todo reto, enfermedad o algo, uno tiene que tomar acciones personales donde reconocemos que estamos capacitados, donde uno se considera apto y capaz para cualquier tarea. Aleluya. Amén. Aptos y capaces para cualquier tarea. Uno se entrena para ello. Uno vive bajo la gracia de Dios. Mis amados hermanos, cuando hablo acerca de la palabra de Dios, cuando estoy mencionando esto, estoy tratando de comunicar con ustedes cómo a través de esta serie podamos entender cuál es ese enemigo invisible. Porque tu lucha no es conmigo, mi batalla no es contigo. Ya lo he dicho claramente, yo no estoy en batalla con nadie. Pero con lo que sí estoy en batalla son con esos pensamientos, con esas ideologías que se están siendo muy populares y están causando un evangelio así bien light, bien liviano. Fortalecernos en el Señor. En 2 de Timoteo, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Estamos aprendiendo algo? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete. Cuando uno prácticamente pasa por alguna enfermedad, por alguna situación, en mi caso físicamente y capazmente de tener mucha habilidad, regresé prácticamente a cero. Pero yo mismo me he dicho, yo no me voy a quedar ahí. Dios no me ha llamado para estar así. Dios no me ha levantado para estar así. Y uno toma acciones personales de comenzar a fortalecerse. Lo mismo es espiritualmente. Tú te fortaleces en el Señor. La Biblia dice: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Dile a tu hermano o hermana que está a tu lado: fortalécete en el Señor. Filipenses capítulo 4. Un pasaje conocido por nosotros. En el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Aleluya. Filipenses 4:13, como dice, iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo quiere fortalecerte, amén. Cristo tiene el poder y la habilidad para fortalecerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también la palabra nos da instrucción y nos dice la palabra: fortalécete en el Señor. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, dice: fortaleceos. Fortaleceos es una acción personal, son acciones personales que uno tiene que estar llevando a cabo de acuerdo a la palabra del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Poder, tenemos que entender que cuando habla de poder nos está dando ese poder para dirigir, poder para gobernar, poder para dominar. Si están ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, casi al final de ese capítulo, en el versículo 19, dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Su poder es extraordinario, su poder es eficaz. Y cada uno de nosotros tenemos ese poder dentro de nosotros. La armadura de Dios me permite estar firme contra los ataques, contra las insidias del enemigo. Yo no les he contado a ustedes, algunos lo saben. En el momento en que yo estaba enfermo, estaba bastante delicada mi salud en el hospital. Cada noche tenía ataques espirituales en mi mente. Tenía pesadillas, sueños horribles, donde hombres me perseguían, me querían matar, me rodeaban. Tenía sueños donde me rodeaba mucha gente. Recuerdo una pesadilla que tuve donde estaba rodeado de muchos hombres. Todos estaban con machete y se burlaban de mí, me gritaban y me decían: ¿tú crees que vas a salir de aquí? ¿Tú crees que te vas a levantar? Me decían: hasta aquí llegaste, no vas a salir de esta condición. Y sueños y pesadillas de ataque. Y cada vez que me despertaba, en la manera en como yo podía, yo decía: Señor, eso no viene de ti. Eso no es tuyo. Tú tienes una razón y un propósito con mi vida. Yo no recibo eso. Y me rehusaba a tener temor. Me rehusaba a sentirme intimidado. Y comenzaba a hablar en mi mente, porque casi ya no podía hablar en mi mente, la palabra de Dios. La palabra dice que, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es la armadura la que te ayuda a permanecer firme ante los ataques, ante las insidias. De acuerdo a diferentes versiones bíblicas, tienen diferentes palabras que trae le da mayor fruto a todo esto, un mayor entendimiento, porque insidias son actos con mala intención. Las tinieblas, el diablo, las tinieblas, su propósito no es asustarte. Su propósito es destruirte. Son actos con mala intención. Es como una persona tratando de empujar a alguien adentro, en el metro, ¿cómo se dice? En el subway, donde la persona no estoy hablando del pan, ok, por si alguien tiene hambre. Donde la persona la empujan, alguien la empuja. ¿Por qué le está empujando? ¿Porque se tropezó? No, tiene una mala intención. Esas son las insidias, actos de mala intención. La Biblia dice que con la armadura de Dios nosotros podemos resistir todo acto de mala intención que el enemigo tenga contra nosotros. También el enemigo tiene estrategias. Estrategias son planes, formas de operar, actividades. Me gusta una de las versiones que dice: nuestra lucha no es contra gente con cuerpo, dice.
No es contra sangre y carne. Mis amados hermanos y hermanas, si comprendiéramos a ciencia cierta la agenda que se está dando a nivel del global, a nivel del mundo. Por favor, no estoy hablando en este momento de ningún presidente ni nada. Estoy hablando de una agenda global. Hoy más que nunca hay que entender y tener discernimiento. De lo contrario, una persona puede ser afectada ante esas estrategias. En este mundo de maldad, en este mundo de tinieblas, en este plan maléfico que se está dando. Yo quiero que sepan algo. Cuando yo, con el entendimiento que tengo de la palabra y cuando veo la escatología bíblica que tiene que ver con las cuestiones del fin, yo me asombro. Y le pido a Dios que tenga misericordia de mi vida y de la vida de cada uno de nosotros, porque es como que estoy viendo con mis ojos el escenario que se está armando. Para que el inicuo, el hombre de maldad, se manifieste en esta tierra. Hoy más que nunca la gente está deseando a alguien que le dé solución a lo que está pasando en el mundo. Un líder que se levante. Y luego la gente dirá: a él lo vamos a seguir. La Biblia dice de las actitudes y pensamientos de anticristo, pero viene un anticristo. Y será una persona. Y hoy más que nunca tenemos que tener la armadura de Dios. Imagínate que estás en tu vecindario, lo pongo de manera física para que entendamos esto. Estás en tu vecindario y de pronto gente mala, gente perversa comienza a disparar y matar gente en la calle y comienzan a atacar a la gente que está ahí por puro gusto, porque sus mentes están controladas por acciones maléficas. ¿Cómo le vas a hacer? Si ves que estas personas comienzan a estar atacándote, disparando hacia tu hogar, tu casa, tu apartamento, y no tienes ni una sola arma, ¿cómo te vas a defender? El apóstol Pablo dice claramente en este libro de Efesios, en ese capítulo 6, él dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios. Varias veces la Biblia usa la palabra revestirse. Así uno va a poder entender. En otras versiones hablan de las acechanzas del enemigo. Acechanzas son engaños o artificios con el fin de perjudicar a alguien. Otra versión usa la palabra artimañas. Artimañas es engaño, es trampa. Hay tantas cosas tan absurdas. El gobierno dice: Antifa es una ideología. It's an ideology only. It's not only that. It's people. People in the street. Gente en la calle. Especialmente si tú eres un cristiano que estás protestando, estas personas pueden aparecer y te van a golpear. Una ideología por sí sola no te golpea, tiene que haber gente con esa ideología. Artimañas, engaño, trampa. También callados. Dios nos ha dado la armadura. Lamentablemente, gente han usado algunas veces la oración contra alguien.
Eso es completamente incorrecto. La única manera que yo puedo usar una oración con alguien es pidiendo que Dios ilumine su mente y su corazón. Que su mente sea iluminada, que su mente sea tocada, que su mente sea transformada. Que esa persona conozca verdaderamente el amor de Dios, que sea salvo, que sea salva, que esa persona alcance el poder de Dios en su vida. La Biblia dice que nos debemos de revestir. Nuevamente, el estar firme es una acción personal. Amén. Es una acción personal. Tenía como unos 17 años en Nicaragua. Y se recuerdo que se armó una balacera terrible y la guardia nos venía siguiendo. Y llegamos a un lugar, había como una especie de barricada, ¿no? Y todavía no había llegado las fuerzas militares ahí. Y estamos ahí, había por lo menos unos 40 hombres. Cuando nosotros llegamos ahí, que éramos un grupo como de unos 6. Y de pronto allá a la cuadra vemos que vienen los jeeps de la guardia. Y se oyen uno que otro balazo y se escucha la gritadera y todo eso. Y cuando nosotros volvemos a ver, solo estábamos los 6 que habíamos llegado ahí. Todos los demás, patitas para que te quiero. Salieron corriendo. Yo quiero que sepas algo. En esta batalla que se está dando, en esta batalla que se está presentando, no podemos salir corriendo. Por eso es que yo creo que cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios quiere hacer algo por ti, contigo, a través de ti, Él te va a guardar. Él te va a proteger. Amén. Él va a hacer algo a tu favor. Amén. Habla de revestirse. Revestirse es cubrirse. Revestirse, lo que está hablando el apóstol Pablo, es caminar bajo la influencia de. En este caso es caminar con toda la armadura de Dios. Amén. Amén. Recuerden, amados, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 4 al versículo 8, Primera de Tesalonicenses 5, del 4 a... Voy a leer desde el 1, pongámoslo desde el 1. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1, dice de esta manera: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que esté encinta, y no escaparán. Mas vosotros, se está refiriendo a nosotros, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, dice la palabra, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya. No somos de la noche ni de las tinieblas. No olvidemos quién es el que nos cubre a nosotros. No olvidemos quién es el que está sobre nosotros, cubriéndonos de una manera poderosa, de una manera tremenda. Nos está cubriendo a nosotros. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Prácticamente, cuando venimos al Señor y tenemos la armadura de Dios en nuestra vida, y el enemigo puede ver que este sí que está bien armado, este hombre, esta mujer sí que está bien armada, no podemos hacer nada, aunque venga ataque, aunque venga situación, venga lo que venga, esa persona va a alcanzar victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa persona va a ser invencible. Amén. Amén.
Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 10 al 16, y voy a ir terminando con esto. Dice el versículo 10, porque le pedí al ministerio que estén preparados, porque quiero que cantemos nuevamente ese último canto que entonamos, que nuestra confianza esté en el Señor. Yo te animo, hermano, hermana, que te tomes el tiempo para estudiar esto, que te tomes el tiempo para estudiar. Recuerden que cada vez que tenemos estos servicios y estas grabaciones, una vez que se hizo stream en YouTube, la bajamos porque tenemos que editar algo de la parte de licencia musical y luego volvemos a subirlo el siguiente día. Pero el video ahí, además, si tú tienes la aplicación de la iglesia, ahí está la enseñanza y te puedes tomar el tiempo. Ahí en cualquier momento puedes poner al pastor Armando en pausa. Tal vez no entendiste lo que dijo, te regresas, tomas nota y todo eso. Amén, porque es muy, muy, muy importante nuestro arsenal espiritual. Yo te animo, yo te motivo en el nombre del Señor Jesucristo, que tengas ese deseo de parte de Dios de querer hacer algo. Aleluya, llegó la pandilla, amén. Gloria a Dios. Dice Colosenses 3, versículo 10 al versículo 16, vamos a leer. Dice de esta manera: y os habéis vestido del nuevo hombre. Aleluya. Cada uno de nosotros olemos a nuevo. Amén. Por fe, olemos a nuevo. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando, mira eso, hacia un verdadero conocimiento. Aleluya. Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Tú y yo tenemos que renovarnos a un verdadero conocimiento, mis amados hermanos y hermanas. Hay un verdadero conocimiento, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, ¿cuántos escogidos de Dios hay aquí? ¿Cuántos? No escucho. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. Ese es mi versículo preferido. ¿Cuántos pueden decir? Es mi versículo preferido. Aleluya. Les puedo ver los rostros aunque tengan la máscara ahí. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Póngase de pie, por favor, mientras termino estos últimos dos versículos. Y sobre todas estas cosas, dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo, aleluya, reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el versículo 16, que es lo que termino: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. El cantar tiene poder. Cuando cantamos y verdaderamente creemos y nos ponemos de acuerdo con la palabra en lo que estamos diciendo, vemos una gran diferencia, vemos resultados. Así que le voy a pedir a